Cada vez son más los estudiosos que coinciden que en momentos en los que los polos económicos tradicionales pasan por horas bajas, para México la alternativa es dirigir la mirada hacia el oriente. Aprovechar la oportunidad que el Oriente representa exige por parte de México una definición clara de objetivos y prioridades, no solo de cara a esa región, sino a muchas otras del planeta. Pues no tenemos tan solo que mirar, tenemos que considerar una política de relación muy fuerte y abierta con el Pacífico, porque es una de nuestras áreas en las que debemos de participar abiertamente. En este sentido, iniciativas como la Alianza del Pacífico o la mucho más ambiciosa Trans-Pacific Partnership constituyen mecanismos en construcción que podrían traducirse en una importante intensificación de las relaciones comerciales de México, no solo con la cuenca del Pacífico, sino con otros países de América Latina. ¿Qué es lo que va a prevalecer en la relación con América del Norte? ¿Qué es lo que va a prevalecer y priorizarse, como por ejemplo, con América Latina y el Caribe? ¿Cuáles son las prioridades para con Europa? ¿Cuáles son las prioridades para Asia? Pero sobre todo con la relación con la región de Asia-Pacífico. Lo que es un hecho es que si México debe de continuar aprovechando su importante relación comercial con los Estados Unidos de América, todavía hoy la economía más poderosa del planeta, cierto es también que nuestro país haría muy bien en aprovechar las oportunidades de diversificación que en la actualidad la realidad económica mundial le ofrece. René Palacios para Efecto Mundial, Efecto TV. Regresamos en esta conversación con el doctor Jaime Sabludovsky y me gustaría que entráramos en el corazón de este programa, en la parte internacional. Yo observo que está habiendo una cantidad de cambios muy sustantivos en el mundo, en el comportamiento económico. Por supuesto está la situación crítica de la zona euro, el tema de Grecia, etcétera. Pero hay una serie de áreas de oportunidad que México puede aprovechar de manera muy considerable, a mi juicio. Una de ellas es el tratado, la asociación transpacífica, que es el mecanismo quizá más ambicioso hasta la fecha para crear ahora sí que un comercio y un flujo de inversiones en el área del Pacífico, Australia, Japón, Canadá, México, en fin, que pueden trabajar de una manera muy importante en favor de los intereses mexicanos. ¿Cómo evaluarías en primer lugar las posibilidades o qué debiera hacer México, siendo uno de los que llegó tarde, si quieres no pudo construir las reglas, pero es un miembro ya de esta alianza transpacífica? ¿Cómo sientes que debía ser las acciones inmediatas del gobierno que llega al poder en materia de nuestra vinculación con esa zona tan importante del mundo? Sí, como bien dices tú, Enrique, el TPP, por sus siglas en inglés, que es el Trans-Pacific Partnership, que es la alianza transpacífica, es probablemente la iniciativa de comercio exterior más importante que se está discutiendo en estos momentos, por no decir la única. Sí, porque pero la OMC no está funcionando. La OMC, que es el esfuerzo multilateral de 140 y tantos países, si no está muerta, está moribunda, por muchas razones, pero en parte por lo que tú mencionabas. Europa que es el segundo jugador comercial y que es una parte indispensable de cualquier negociación multilateral, hoy no va a tener ni la atención ni el capital político para participar en cualquier negociación importante que no sea intraeuropea. Tienen que poner su casa en orden y eso les va a tomar mucho tiempo. Así es. Entonces, con eso la OMC pues va a estar en el refrigerador por un buen rato. Y eso hace que el TPP sea la única negociación importante que está llevando a cabo ahora y que además tiene dos características o tres características que la hacen muy singular y muy estratégica para México. Primero, que es una negociación que es en la cuenca de América y del Pacífico, y que el Pacífico, como todos sabemos, va a ser y está siendo la única zona que tiene dinamismo económico de mediano a largo plazo, impulsado por China, pero no solo es China, es China, Corea. Es el futuro hasta donde podemos verlo. Es el futuro. Entonces es un pie en Asia de una manera muy importante. En segundo lugar, es importante porque está Estados Unidos en esa negociación. La negociación del TPP se inició hace unos años entre 3 o 4 países, donde eran Chile, Nueva Zelanda, Australia y creo que Brunei. Entonces, pues era Asia-Pacífico porque estaba Chile y había algunos países, pero no estaba Estados Unidos. Hoy que esté Estados Unidos se vuelve muy importante, yo diría, por dos razones para México. La primera razón es porque Estados Unidos
una de las maneras de las que Estados Unidos va a salir de su crisis económica va a ser exportando. Y va a ser exportando a los mercados más dinámicos, en particular los mercados asiáticos. Esa es la primera característica. La segunda característica, que es ya el interés mexicano, es que México hoy está muy integrado con Estados Unidos. Pero el siguiente reto para México es integrarse a la cadena de exportación de Estados Unidos a terceros mercados. Y yo diría que un principio de la política... colgarnos como vagón en la Exacto. locomotora que Lo va que a tenemos que significar hacer es que Estados si hay un Unidos, automóvil que sale de Detroit, que tenga no pueda partes ser mexicanas. discriminado si tiene partes mexicanas o no. Que para propósitos de entrar a terceros mercados, el contenido mexicano sea considerado como contenido estadounidense. ¿Por qué? Pues porque nosotros estamos integrados económicamente con Estados Unidos y Estados Unidos es una potencia ya exportadora, entonces tenemos que ser parte de su canal exportador. Y eso me lleva a que un principio, sin tratar de ser muy ambicioso de hacer principios, porque los principios siempre tienen excepciones, pero debe haber un principio de la política de comercio exterior de México, debería ser el siguiente: que México no puede darse el lujo de no tener los mismos tratados de libre comercio que tenga Estados Unidos. ¿Por qué? Porque si México no tiene, y hoy es el caso, Estados Unidos tiene un tratado de libre comercio con Corea del Sur, que México no tiene. Si hoy Estados Unidos quiere mandar un automóvil, como es el caso de Estados Unidos a Corea del Sur, las reglas del acuerdo bilateral que tienen entre los dos hace que el contenido mexicano sea tratado como un contenido Ajeno. de fuera de la región. Entonces, si el contenido del valor agregado que se tiene que cumplir entre Corea y Estados Unidos es del 50%, quiere decir que tiene 50% de piezas de Estados Unidos y de Canadá, de Estados Unidos y de Corea, pero México no puede ser computado en eso. Entonces, si México Nos saca de ese mercado. nos saca de ese mercado, o hace por lo menos que nos castigue. Si no nos saca, o no encarece somos el producto. tratados en igualdad de circunstancias al valor agregado estadounidense. Entonces, esta negociación se vuelve tan importante del TPP porque Estados Unidos ya está sentado con otros 8 países y México ahora se acaba de unir y ya va a participar y va a ser el 10º y Canadá el 11º. Si el TPP fructifica, va a ser el pie de playa para que luego otros países se sumen en Asia-Pacífico y va a ser probablemente, si es exitoso, la negociación comercial más importante en los próximos 5 o 10 años. Entonces creo que ha sido un gran logro del presidente Calderón, del secretario Ferrari, de la secretaria de Relaciones Exteriores, haber logrado que México, aunque sea tardíamente, estemos ya subidos a la mesa. Porque si no, el costo de haber estado fuera de TPP hubiera sido muy alto y algún día hubiéramos tenido que llegar a una negociación ya cerrada y concluida. Entonces yo creo que ese es un tema muy importante, el TPP, creo que debe ser de las prioridades de la próxima administración, participar y si está en nuestras manos, hacer que esa negociación concluya. Luego yo, Enrique, yo diría el TPP, ¿qué falta en el TPP? En el TPP falta Colombia. Yo creo que México en su momento debería de empujar para que Colombia esté también en el TPP. ¿Y por qué? Porque en TPP ya está negociando hoy Perú y está negociando Chile. Y está negociando Estados Unidos y está negociando Canadá si concluye su proceso de adhesión y está México. Con eso tenemos a todos los países, salvo Centroamérica, del cual yo quería hablar en unos momentos, pero tenemos a Perú, a Chile y tendríamos a Colombia y a Canadá, que son los países que ya tenemos tratados de libre comercio con Estados Unidos. El TPP nos permitiría tener en un solo paraguas que normara la relación entre México, Chile, Perú, Colombia, Estados Unidos y Canadá, en vez de tener acuerdos bilaterales. Sería un o trilaterales. América versus Asia. Bueno, estaríamos frente a Asia. Con Asia. Con Asia. Porque sí. Además del otro lado estarían Australia, Nueva Zelanda, Japón. Singapur. Japón todavía no entra a TPP, pero está en la línea para entrar. Debe Entonces, entrar, es una cuestión de... en el caso de China es más complicado. Ha manifestado, pero sería un proceso de integración hemisférica anclado en una negociación transpacífica. Y yo en su momento pugnaría o pensaría que debemos explorar lo mismo
con los países centroamericanos. ¿Por qué? No solo porque tienen vertiente del Pacífico, sino también porque ya tienen tratados de libre comercio con nosotros, con Estados Unidos y en buena medida con Canadá y con Chile. Entonces, poner todo eso en un solo paraguas ayudaría mucho a la integración no solo transpacífica, sino también hemisférica. Ahora, el empresario mexicano tiene poca experiencia, salvo contadas excepciones, en incursionar en el mercado asiático. ¿No habría que tener algún tipo de resorte en México, pues casi hasta didáctico a veces, para que la gente sepa cómo se hace negocios con este tipo de países? Por supuesto. Porque a veces se domina mucho ya lo que es el sector Estados Unidos. Hay una gran experiencia de muchos mexicanos en cómo entrar en el mercado de Estados Unidos, pero no se tiene ese mismo de expertise, digamos, con el Asia. Definitivamente tendríamos que hacer... Porque es donde se atoran las cosas. Los gobiernos, me doy cuenta, tienen que poner el marco para que los jugadores operen, pero a veces no saben bien cómo operar. Por supuesto. Yo te diría las siguientes 3 cosas. Primero, es cierto que Estados Unidos sigue siendo nuestro principal mercado de exportación por mucho, pero ha bajado. De tener el 90% de las exportaciones, hoy andamos en el 78% de las exportaciones al mercado estadounidense. Entonces, hoy ya tenemos una presencia en otros mercados. Una de las cosas que le sorprende mucho a la gente, si uno ve, por ejemplo, el año pasado le exportamos a China $500 millones de autos. O sea, México está empezando a tener presencia en mercados no tradicionales para nuestras exportaciones de una manera importante. Entonces, es un fenómeno que se está dando. Pero no porque un empresario mexicano lleve esos autos allá, sino porque son las grandes armadoras. Ese es el segundo tema. ¿Verdad? Segundo tema, hay 2 maneras de exportar a cualquier mercado y en particular a terceros mercados. Uno es directamente, como lo están haciendo, por ejemplo, algunos porcicultores mexicanos que están ya exportando a Japón o a China, por no hablar de las bebidas que exportamos alcohólicas con mucho éxito, el tequila o la cerveza. Pero una manera es ir directamente, otra manera es exportar a través de nuestros clientes estadounidenses. El caso que yo decía de los automóviles. Tú a lo mejor eres un productor de autopartes, le vendes a Detroit y Detroit le vende a China y tú estás exportando a China sin tener que haber ido a China a abrir ese mercado. Evidentemente falta muchísimo de promoción. El hecho de estar tan cerca de Estados Unidos es un arma de 2 filos. Sí. Somos muy exitosos ya para vender a Estados Unidos y Estados Unidos es un mercado inmenso. Entonces, a veces, pues lo fácil nos es... tiene que dar la seguridad en nosotros mismos de que si se entra en un mercado probablemente el más competido del mundo, pues podemos entrar en cualquier otro también. La cosa también es aplicarnos. Porque yo veo que sí se ha hecho un trabajo muy esmerado en los últimos, quizá década y media en México, de entender cómo se puede accesar ese mercado de Estados Unidos, cómo competir en un terreno tan, pues ahora sí que tan competido, pero no lo estamos haciendo con la misma intensidad. Y ahora, después del corte, quisiera que entráramos en un tema que me parece muy relevante, de América Latina como una de las pocas zonas promisorias del mundo en los próximos años y qué debemos de hacer. Es que regresamos con el doctor Sabludowski después de esta pausa.